oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a buscar los tesoros que alberga la Biblioteca Nacional de Israel, guiados por la doctora Aliza Moreno. ¿Qué tal, Aliza? Hola, Jorge, mucho gusto volver a escucharte. Bueno, ya saben, la vez anterior, en la primera entrega, hablamos de forma general sobre la institución, sobre la Biblioteca Nacional de Israel, sus avatares casi geográficos por cuestiones de seguridad y de avatares de la guerra, pero desde que está consolidada en su edificio actual y el nuevo que se está preparando, pues Aliza Moreno dirige la colección de judaica de la sala de lectura. Pero lo que nos interesa es conocer el alcance de los tesoros que alberga esta biblioteca. Y entre ellos me imagino que uno de los más interesantes son estas cosas tan antiguas, los manuscritos, ¿no? De acuerdo, ese es uno de los principales tesoros de la biblioteca, y no solamente los tesoros que hay en la biblioteca, sino en general lo que se recolectó y recuperó de distintos lugares del mundo. Y hoy me gustaría hablar no de algún escrito específico, ya tendremos oportunidades para hablar de textos puntuales, pero del proyecto de creación de un instituto de manuscritos hebreos. Entonces te invito a que nos vayamos un poco atrás en la historia. 1950, el Estado de Israel acababa de crearse. David Ben-Gurión era el primer ministro del recién nacido Estado de Israel. Ahora, la cantidad de desafíos que había en ese momento en Israel, puedes imaginártelos. Una situación económica complicada, una situación de seguridad muy frágil, una cantidad muy grande de inmigrantes que había que recibir y que facilitarles la llegada a Israel. No nos faltaban desafíos aquí en el nuevo Estado. Y a pesar de todo, David Ben-Gurión, con una visión muy impresionante desde mi perspectiva, tuvo una idea que no solamente quedó en idea, sino que llegó a adjudicarse los presupuestos del Estado, de crear un instituto de manuscritos hebreos. Ahora, si te recuerdas lo que hablamos la vez pasada, obviamente la creación de un centro cultural de textos en una etapa tan relativamente tardía en la historia era un gran desafío, pero David Ben-Gurión comprendió la importancia de que el Estado de Israel no solamente sobreviviera a nivel físico, sino que también creara sus fuentes culturales. Entonces, él sugirió crear este instituto. ¿En qué consistía? David Ben-Gurión fue muy realista y comprendía que ir a todos los lugares del mundo, intentar adquirir estos tesoros de manuscritos, era un proyecto que era utópico, era irreal, las grandes bibliotecas y colecciones y coleccionistas privados, o que hubiera sido no hubiera modo de financiar un proyecto así, o que sencillamente muchas de las colecciones no hubieran estado interesadas. Entonces lo que él sugirió es crear un instituto de microfilm, es decir, ir a todos los lugares del mundo, ubicar dónde hay manuscritos hebreos y en las oportunidades que se podían comprarlo y traerlo al centro del Instituto de Manuscritos, y en los casos que no, al menos microfilmarlos. Ahora, esto es una visión increíble porque de este modo se logró centralizar en un lugar del mundo colecciones que los originales se encuentran en muchísimas partes del mundo. Es decir, hoy en día nosotros en el mundo global estamos ya quizás un poco familiarizados con este tipo de proyectos. Hoy en día con el Internet desde la casa se puede llegar a muchos materiales, pero esto es un proyecto que se empezó a realizar en los años 50, como te dije. Ahora, ¿cómo se definió el proyecto? La definición del objetivo del Instituto de Manuscritos era recolectar todos los textos manuscritos en letra hebrea. Ahora, ¿por qué puntualizo en letra hebrea? Porque hay muchos textos que son en letra hebrea, pero que no son en hebreo.
por ejemplo, el ladino, que está lo que se llama aljamiados, ¿no? Sí, la cuestión es que el ladino originalmente, cuando se empezó a desarrollar en el Imperio Otomano, entonces sonaba, y a nivel del idioma fue principalmente influenciado por el español de aquella época, pero se escribía, por lo menos al principio. Actualmente hay textos en ladino que ya se escriben en letras latinas, pero originalmente el ladino se escribía en letra hebrea. Y de este modo hubo muchas lenguas judías que eran el idioma local escrita en letra hebreo. Así tenemos el yiddish, por ejemplo, que también es muy conocido, y también árabe, hebreo y otros varios idiomas. Entonces, el objetivo del instituto es recolectar todos los textos que sean en hebreo. Ahora, entre paréntesis te digo que si hoy en día uno consulta el catálogo de la biblioteca, entonces, no el catálogo de la biblioteca, sino de los manuscritos, además de encontrar textos en ladino y en otras lenguas escritas en hebreo, se filtraron también textos en otros idiomas, es decir, hay textos en español, hay textos en portugués, hay textos incluso un par en catalán. Justamente estuve preguntando en el instituto por qué sucedió esto. Nadie tiene una respuesta muy clara, pero aparentemente cuando había alguna colección en algún lugar que recibía la solicitud de textos judíos, entonces a veces también se incluyeron otros manuscritos, no solamente en letra hebrea, pero el fuerte de la colección son los textos que son en letra hebrea. Ahora, entonces el primer desafío del proyecto era ubicar todos estos manuscritos, obviamente dispersos en diversos lugares del mundo, en diversas colecciones, algunos en los que la burocracia era más sencilla, otros más difíciles, y durante todos los años 50, los años 60, se fueron enviando representantes del instituto a diversas partes del mundo para hacer microfilms de todos estos materiales y traerlos a Israel al instituto. Pero aquí no se termina el trabajo, porque como te puedes imaginar, un manuscrito para letras escritas y hay que reconocerlo. Ahora, no siempre nosotros estamos acostumbrados a que los libros modernos siempre vienen con título, con autor, quién lo publicó, en qué año, en qué lugar, pero obviamente los manuscritos no traen toda esta información. Entonces también hay un proceso de reconocer de qué texto se trata. Obviamente hay textos más sencillos de reconocer que otros. Por ejemplo, si hay un texto bíblico, entonces el texto bíblico es básicamente sencillo de reconocer porque es un texto muy conocido, pero a veces son autores que se desconocen o contenidos que no se tiene y de conocimiento anterior. Entonces, primero hay un proceso de reconocer los textos. Obviamente que también en las colecciones originales a veces ya se hicieron estos procesos de catalogar los distintos textos, pero muchos de los manuscritos llegaron acá y hasta el día de hoy todavía se desarrolla este proceso de reconocer y catalogar los diversos manuscritos hebreos que existen actualmente en el Instituto de Manuscritos. Ahora, actualmente existen aquí en el Instituto de Manuscritos casi 80,000 microfilms que incluyen aproximadamente el 85% de todos los manuscritos hebreos conocidos. Ahora, estos miles de microfilms fueron recolectados de más de 1,200 bibliotecas, archivos o colecciones, imagínate. De todo esto, en la colección de la Biblioteca Nacional hay aproximadamente unos 10,000 originales, digamos 10,000 entre 80,000, que es un porcentaje importante, pero el gran valor que tiene este proyecto de microfilms es, digamos, tres objetivos muy valiosos. Primero, que se encuentra aquí en Israel la concentración mayor, sin lugar a dudas, de manuscritos hebreos. Y eso a nivel cultural y nacional es supremamente significativo.
Segundo, para el uso del investigador, el hecho de que tiene en un solo lugar concentrado la diversidad más grande de manuscritos hebreos, obviamente que facilita muchísimo el trabajo. Y segundo, el hecho de haber creado estos microfilms, crea una copia de seguridad de estos valiosos documentos. Es decir, no en todos los lugares saben tratar, conservar y mantener como corresponde. Obviamente a nivel físico son materiales que pueden llegar a ser muy delicados, y el hecho de que hay una copia microfilmada nos asegura que se va a poder conservar para futuras generaciones todos estos documentos. Ahora, lo interesante es que a partir de este proyecto de microfilm, hace pocos años, para ser más exactos, en el 2014, surgió una idea tomando en cuenta otra vez otro aspecto que tiene que ver con el contexto histórico, las nuevas posibilidades tecnológicas de digitalizar todo tipo de materiales. Surgió un proyecto que es una cooperación entre la Biblioteca Nacional de Israel y el Instituto Friedberg de hacer digitalización de todos estos manuscritos, lo cual no solamente que hace otra copia de seguridad, sino que además permite una accesibilidad muchísimo más amplia, porque muchos de ellos, no solamente que ahorita se puede venir aquí a Jerusalén y consultar todos los manuscritos, muchos de estos, gracias a este proyecto de CTIV, tú puedes estar en tu casa, sentado frente a la pantalla y tener acceso inmediato a textos desde el siglo IX hasta el siglo XIX, que es una verdadera maravilla. Ahora, este proyecto que se llama CTIV se puede acceder, tiene acceso libre, como te mencioné, y el enlace lo pueden encontrar en la introducción que tenemos a esta nota. Y es una plataforma supremamente fácil de utilizar y que permite, como ya dije hace un momento, tener acceso a muchos de los materiales de manuscritos hebreos. Ahora, este proyecto de digitalizar, el proyecto de CTIV, tiene 5 años para trabajar, para realizar el proyecto. Obviamente que el proyecto luego va a quedar en la plataforma para siempre. Y ahora, ¿en qué consiste el proyecto? No es solo cuestión de coger el material que ya existe y digitalizarlo. Lo primero que se hizo fue revisar las listas originales, es decir, si en su momento, a partir de los años 50, se hizo una pesquisa de dónde se encontraban los manuscritos que había en cada colección, etcétera, etcétera, se volvió a revisar las listas. Ahora, a consecuencia de esta revisión, surgieron varias cosas. Primero, se encontraron colecciones adicionales que hasta el momento no se conocían. Segundo, en las colecciones ya conocidas, cuando otra vez se dirigieron una vez más a las distintas bibliotecas o archivos, etcétera, y pidieron las listas de los materiales que contaban en su colección, por un lado, lamentablemente, parte de los materiales se perdieron. Obviamente nosotros no podemos ser responsables de lo que se hace en cada uno de los archivos, y ese tipo de cosas lamentablemente pasan. Y segundo, muchas de estas colecciones, con el pasar del tiempo, adquirieron nuevos manuscritos o encontraron manuscritos que no los tenían bien catalogados. Entonces, a partir de este proyecto se logró ubicar una cantidad superior de manuscritos de los que se pensaba que se tenía en un principio. Ahora, otra de las decisiones que tocó tomarse es a partir de qué se digitaliza. Por un lado, lo más sencillo y, digamos, menos costoso es digitalizar a partir de los microfilms que ya se encuentran aquí en el instituto. Por el otro lado, digitalizar a partir de los originales tiene varias ventajas. Primero, que puedes asegurar una mayor calidad.
los microfilms, hay algunos que son perfectamente legibles, de una calidad magnífica, y hay algunos que no son tan, la calidad no es máxima. Segundo, que cuando digitalizas también puedes digitalizar en color. Entonces, por ejemplo, si hay textos que tienen algún tipo de imágenes o dibujos, o incluso que el manuscrito mismo está decorado, entonces es una gran ventaja poder tenerlo a color. Entonces buscaron un punto intermedio y se decidió que parte de los materiales se digitalizan a partir de los microfilms y otra parte de los materiales se digitalizan a partir de los originales. Ahora, si tú entras en la página de Active y bajas un poquito la página, puedes ver que hay muchísimas bibliotecas, archivos y colecciones que forman parte del proyecto. Estos lugares son justamente las diversas colecciones donde hay manuscritos hebreos. Entonces, otra de las cosas que se hizo en el proyecto Active es volver a dirigirse a estos lugares para recibir una nueva autorización para publicar los materiales. ¿Por qué se necesita una nueva autorización? Cuando los materiales que están en microfilms, para consultarlos hay que venir al instituto que queda en Jerusalén. Y si, por ejemplo, algún investigador quería utilizar o publicar alguno de estos textos, a nivel de los derechos de autor tenía que comunicarse con la colección donde se encontraba el original para pedir autorización de derechos. Ahora, con las herramientas tecnológicas, hay otras opciones. Entonces, lo que hizo el proyecto de Active es dirigirse a cada uno de estos y preguntar qué autorizan, que se pueda tener acceso desde cualquier parte del mundo o solo en el edificio de la biblioteca. Hay parte de los manuscritos que tienen autorización para poderse bajar, otros que incluso tienen autorización para poderse publicar inmediatamente. Entonces, un proceso bastante complejo de comunicarse con todas estas fuentes de los documentos y definir qué tipo de derechos hay. Ahora, en la página de Active está muy claro, hay toda una parte especial donde cualquier persona que lo consulte puede saber exactamente qué tipo de uso puede hacer con cada uno de los documentos que se encuentra en el lugar. Bueno, y actualmente el proyecto de Active ya llegó a digitalizar el 83% de los manuscritos, que según su programa, que el proyecto dura hasta fin de este año, van a llegar no al 100%, pero casi al 100%. A propósito, ¿por qué no al 100%? Porque, como te dije, parte de los manuscritos de los que se tiene noticia se perdieron, entonces no hay acceso, quizás en algunas partes no autorizan, pero de cualquier forma estamos hablando de un porcentaje altísimo de los manuscritos hebreos que van a tener acceso de forma prácticamente inmediata. Ya se digitalizaron más de 70,000 manuscritos, que son como más de 8 millones de páginas digitalizadas. Hice una pequeña búsqueda hoy según el catálogo de Active, a propósito de lo que te mencionaba antes de los idiomas, y bueno, no me sorprendió el número que hay, 1097 manuscritos en ladino. Más me sorprendió el número de manuscritos en otras lenguas relevantes para nosotros, un resultado de 380 en español, 119 en portugués y 7 en catalán. Es decir, que para el público incluso aquel público que no está familiarizado con el alfabeto hebreo, también hay material que puede llegar a ser muy interesante, al cual se puede acceder desde Active. Uh-huh. Bueno, realmente fascinante, especialmente recomendamos a los oyentes que aunque ellos no se dediquen profesionalmente a los manuscritos, pues pasearse para ver cómo es una página escrita en el siglo XII o XV, por ejemplo, esas Agadot de Pesach con esas ilustraciones tan maravillosas de la Edad Media y otras cosas, otros tesoros ocultos, ¿no? Que algunas veces de pronto puede encontrar incluso sin
sin saber exactamente qué es lo que dice el texto, pero también... De acuerdo, sí, hay textos supremamente hermosos. El ejemplo que trajiste de las H2 de Pesach es excelente. Y también una de las opciones que existe en la plataforma de Active, uno puede elegir manuscritos que tengan ilustraciones. Entonces, si alguien quiere llevarse una primera impresión de lo que hay ahí, se puede elegir esa opción. Y a propósito de los textos que se colaron en otros idiomas, la imagen que pueden ver en la portada de la entrevista que estamos realizando ahora es, por ejemplo, un texto original en español, que son unas poesías de Purim en español. Ese es un texto que cualquiera de nuestros oyentes puede acceder y leer y disfrutar. Un manuscrito, no recuerdo exactamente ahora la fecha, pero de algo así como de finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna. Bueno, yo desde aquí, ahora que están acabando con este proyecto de Active, me imagino que dentro de unos años será posible incluso que un programa informático avanzado sea capaz de leer y poner en letras hebreas modernas estos trazos escritos a mano, que eso es algo que realmente ocupa hoy en día a especialistas, ¿no? Porque no todo el mundo es capaz de discernir exactamente, según la caligrafía de la época, etcétera, qué es lo que ahí está escrito, porque eso ya nos daría la imagen completa de todo lo que se escribió a mano durante esos 10 siglos, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Es una de las grandes sorpresas que tiene el mundo de investigación hoy en día, es que no sabemos hasta dónde nos va a llevar la tecnología. Y aunque lo que tú mencionas ahora suena casi como un sueño, porque hacer esta traducción de lo que son textos más legibles, ya existen tecnologías. Claro. En textos de manuscritos todavía no, pero yo estoy de acuerdo contigo que la tecnología nos va a seguir sorprendiendo y permitiendo tener acceso y comprender y acceso inmediato realmente de estos tesoros de nuestra tradición, de nuestra cultura. Me imagino que cuando desarrollen ese software podremos incluso leer las recetas de los médicos que antiguamente se hacían a mano y se caracterizaban porque solamente el personal de la farmacia entendían a qué se refería. Te agradecemos, Alicia Moreno, por esta nueva visita a los tesoros de la Biblioteca Nacional de Israel, que seguiremos frecuentando de vez en cuando, en cuanto puedas facilitarnos el acceso a estos mundos maravillosos. Muchas gracias. Con mucho gusto.